Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario de Estado. La verdad que, como bien ha dicho el presidente, han sobrado 10 minutos para presentar estos presupuestos que la verdad que son, desde nuestro punto de vista, bastante lamentables, para lo que tiene que ver con el tema de cooperación, que eso es lo que hoy nos lleva. Miren, nosotros nos sorprende que, bueno, la verdad es que ya a estas alturas ya no nos sorprende absolutamente nada que venga del Partido Popular y de este Gobierno, y sobre todo del presidente, que va a la Asamblea General de la ONU a decir unas cosas y luego, cuando hay que ratificarlo y al final ponerlo en los presupuestos, pues la verdad que es justamente lo contrario. Mire, en el discurso de Mariano Rajoy en la 67 Asamblea General de la ONU dijo que debemos preguntarnos hoy si estamos mejor que el año pasado, y aunque pueda parecer lo contrario, él dijo: yo creo que sí. Montoro, en la presentación de los presupuestos generales del Estado del 2014, dijo que estos son los presupuestos de la recuperación. Y la misma declaración del discurso de Mariano Rajoy en la Asamblea General de la ONU dijo que España es un firme impulsor de la iniciativa Unidos por la Acción y de la lucha de la cooperación al desarrollo. La verdad, yo no sé si esto es una broma de mal gusto o simplemente creen que los ciudadanos son tontos o no saben leer. Si estamos mejor que antes, si estos son los presupuestos de recuperación y la ayuda oficial al desarrollo cae hasta el 0,17%, recordamos aquello del objetivo del 0,7%, porque a veces creo que se nos olvida. Hemos pasado del último presupuesto del Gobierno socialista del 0,28 en solo 2 años al 0,17%. Es verdad que Montoro dice que estos son los presupuestos de la recuperación. Pues explíquenselo ustedes a los agentes de la cooperación, de que estos son los presupuestos de la recuperación y que este año estamos mejor que el año pasado. Pero mire, si el recorte es duro, lo que es más duro todavía es el recorte selectivo intencionado que están haciendo ustedes. La política de cooperación ya para ustedes no es una política pública. Ya el año pasado se lo dijo nuestro portavoz, el señor Luena, y la anterior, la señora Pérez, y que su objetivo ha sido el de desmantelar la arquitectura del sistema español de cooperación. Luego, al final, en mis últimas palabras, me referiré a este sistema público de cooperación español, lo que ha sido y lo que ha supuesto. Estos presupuestos nos llevan a la época anterior a la Ley de Cooperación. Hemos vuelto a la época anterior de la Ley de Cooperación. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, como el responsable de la política de cooperación, en el 2011 gestionaba el 56% del presupuesto. Hoy ya solo gestiona el 45% del presupuesto que tiene que ver con cooperación al desarrollo. Y otros ministerios gestionan el 55%. Aquello que se consiguió corregir y fue en aumento para que la cooperación, todos los fondos de cooperación los gestionara el Ministerio de Cooperación, de Asuntos Exteriores y Cooperación, ahora hemos vuelto otra vez a esa época anterior. Pero miren, el problema no es que es una cuestión del Gobierno, que usted puede decirme: no, es que el Gobierno ha decidido así y tal. No, es que ustedes también en el Ministerio también lo están haciendo. La ECI ya solo gestiona el 12% del presupuesto, lo que supone que, si nos queremos que la ECI es el principal instrumento de gestión de la cooperación, ahora mismo solo gestiona el 12% de esa ayuda al desarrollo. Y ustedes le han reducido desde el 2011 el 74% del presupuesto. Es decir, que con un 14% menos de recursos tienen que atender este año a 23 países prioritarios, conforme se han marcado ustedes en el 4º Plan Director de Cooperación. Y digo ustedes porque es su Plan Director de Cooperación. Miren, el principal instrumento para el desarrollo de una política de cooperación, ejemplo, por cierto, como usted bien ha dicho, por otros países, ustedes lo han escondido, lo han desarmado y ahora se disponen a colgarle el cartel de cerrado por derribo. Por cierto, se han negado sistemáticamente a que venga el director de la ECI a explicarnos qué funciones estaba haciendo la ECI. Ahora ya no es necesario que vengan, ya no hace falta que vengan. Y no trate de explicármelo ni de insultar ni mi inteligencia ni la del sector. Y, por favor, no nos hablen de transparencia. Ustedes han renunciado no solo a que España siga siendo un referente en el ámbito internacional, han renunciado a cumplir con nuestros compromisos internacionales. Pero peor aún es renunciar a nuestra seña de identidad
que ha sido la solidaridad y el progreso global. Simplemente me parece inhumano. Si hacemos una comparación de los presupuestos de su ministerio, los servicios generales han bajado un 15% en la época 2011-2014. La acción exterior ha subido un 33%. La acción diplomática ha bajado un 12%. La difusión cultural se ha quedado igual. La sociedad de la información ha bajado un 49% y la cooperación al desarrollo, esa pequeña letra que tienen ustedes al final del ministerio, un 75%. Para ustedes la cooperación no es un tema público, igual que la educación, la cultura, las pensiones o la sanidad, que eso lo estamos viendo, y para el ministro Margallo esto no tiene nada que ver para él. Además, de hecho, no se lo cree. Desde la primera comparecencia apostó por una fórmula público-privada como elemento estructural de la cooperación, a lo cual nosotros no es que estemos en contra, pero lo que no puede ser es que todos sometamos a la cooperación con las empresas. Y además llegó a decir que era una cooperación sometida a las zonas estratégicas para España y zonas estratégicas para sus empresas. Simplemente da vértigo. Después de aquella comparecencia, por cierto, ya no hemos vuelto a saber nada del ministro, aparte de su affair en Gibraltar. Pero miren, más grave me parecen sus declaraciones del año pasado, señor secretario de Estado, en esta comisión. Usted llegó a decir aquí que hay personas en España que lo están pasando mal, que es cierto, y que lo que se trata es de recortar en aquellos temas que son muy sensibles para la ciudadanía española. Mire, yo lo recomiendo, y la verdad es que no soy nadie para darle un consejo, pero cuidado con los populismos demagógicos. Cuidado con el caer en la dicotomía entre nuestros pobres y los otros pobres, y que hay que elegir. Usted sabe muy bien de qué va esto y la verdad es que me sorprendió y me ha sorprendido mucho leer esas declaraciones de usted. Con respecto a las ONGs, mire, otro ejemplo. Miren, con una mano le retira el presupuesto que gestionaban para la ayuda al desarrollo, que luego me referiré. Y por otro lado, les niegan los instrumentos que le pueden permitir subsistir. Aquí hemos traído a esta comisión una PNL sobre micromecenazgo que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, se negó a apoyar y arrambló con ella, como suele hacer con todas estas cosas. Ustedes no pueden venir aquí y hablarnos de trabajar conjuntos, como nos dijo en la anterior comparecencia, de la colaboración o de pedirles a las ONGs que tienen que adaptarse a la actual coyuntura. Las ONGs son un ejemplo en formas de gestionar, en canalizar la solidaridad, en la movilización y la concienciación social y en la transparencia. Mire, la última evaluación de instituciones, entidades y grupos sociales que han hecho el CIS, las ONGs tienen una aceptación del 75% de la ciudadanía. Por cierto, el Gobierno el 21%, los partidos el 12% y los políticos los tenemos en el 6%. Así que algo estaremos haciendo nosotros mal y algo estarán haciendo bien las ONG. Así que cuidado, cuidado. Una felicitación, no va a ser todo golpes. La subvención nominativa a la coordinadora de ONGs creo que es una buena decisión, sinceramente, le felicito. Pero mire, mientras ustedes otorgan una subvención nominativa, su colega, el señor Lasalle, secretario de Estado de Cultura, las ha eliminado, según él, porque crea subsidiarios y parásitos de la Administración. Ese es el rigor que muestra su Gobierno, es para preocuparse. La verdad que, claro, esto supone que la vicepresidenta es la que tiene que coordinar estas cosas, pero como está más preocupada de su imagen personal y de que nadie le rompa su carrera política, pues la verdad es que no se procura de coordinar estas cosas. Pero insisto, me parece una actuación muy acertada. Y, por cierto, le pido también que hable usted con el señor Lasalle, que es colega suya, a ver si usted le hace más caso que a mí y, por el bien de la cultura, también seguimos con esas nominativas. Mire, con el tema de los convenios a la ONG, creemos que es un nuevo ataque brutal. Un descenso del 65% solo constata la voluntad ya expresada de ustedes anteriormente en anteriores comparecencias de cumplir solo con los compromisos que ya existían. De hecho, se acaban ahora en este año. Pero ahora ya podría usted firmar el acta de función del trabajo de las ONGs, si seguimos con estos presupuestos. Hay que recordar que estas ayudas, estas subvenciones, van directamente a las personas de los países en desarrollo. Respecto a la ayuda humanitaria, hay dos grandes partidas, la que gestionan las ONGs y la bilateral. Las ONGs ustedes las han reducido en un 97%, del 2011 al 2014, de 17 millones de euros a 500.000 euros. Y la bilateral nos hace una trampa que sí que quiero que me la explique, porque teníamos en el 2011 71 millones de euros y en el 2013 ustedes la bajaron a 9 millones de euros y ahora le han hecho
un aumento hasta los 16 millones de euros. Por cierto, si hacemos esa comparativa que sigo haciéndole, del 2011 a 2014 sigue habiendo un menos 77%. Algunas preguntas que también quería hacerles, ligada a la comparecencia que usted ha hecho, y voy terminando ya, presidente, ha dicho la concentración de las OETC, del cierre de las OETC, y me gustaría saber los empleos que habían en las OETC, qué va a pasar con ellos, se van a eliminar, se van a reasignar, etcétera, etcétera. Y luego sobre el Front Prode, que yo creo que ya es comparecencia tras comparecencia, lo decimos, hay un incumplimiento de la ley de ese 5% que se rebasa, y también constatar que hay 10 millones de euros menos. Sobre el presupuesto, preguntas breves, porque la verdad es que es el chocolate del loro, pero sí que no me resisto a preguntarle. Hay una nueva partida de transferencias corrientes, hay 35.000 euros a IFEMA y 15.000 al Ayuntamiento de Cádiz, que no sé muy bien a qué se refiere eso. Luego sí que hay un aumento de presupuesto a la Fundación Centro de Educación a Distancia, que ha pasado de 50.000 a 300.000 euros, que tampoco entiendo muy bien a qué se refiere, ¿no? Y luego sí que me supone un golpe importante, después de leer las declaraciones del presidente en la ONU, hablando de seguridad y ayuda alimentaria. De un presupuesto de 7 millones de euros, ustedes han pasado a 2 millones de euros. Con lo cual quisiera saber que me explicara ese cambio, porque si el presidente va a la ONU y dice que es prioritario trabajar en esta línea, en esfuerzo en buscar soluciones a la crisis en el Cuerno de África, en Somalia, etcétera, etcétera, ¿cómo se rebaja ese presupuesto? Quería también preguntarle por qué no se han incluido en los presupuestos generales del Estado para el 2014 los ingresos de la tasa de transacciones financieras. Y, sobre todo, qué planes tiene el Gobierno respecto a estos instrumentos que están comprometidos y que en este año 2014 tendrían que incluirse. Y sí que también una pregunta, porque no la he encontrado, igual es porque no he sabido sacarla yo, es el tema de la resignación de los fondos de la cooperación multilateral, que han venido aquí muchas veces el señor Gonzalo Robles a decirnos que va a haber una resignación de esos fondos, pero no sabemos en qué medida y a qué organismo. Concluyo ya, señor presidente, y gracias por el tiempo extra. Miren, ustedes nos hablan de cooperación y, sin embargo, han reducido el 75% del presupuesto a cooperación. Nos hablan del trabajo conjunto y hemos visto cómo sistemáticamente no aprueban enmiendas, el plan director, etcétera, etcétera. Nos hablan de transparencia, han eliminado el PACI, han vetado la comparecencia del hasta ahora director de la EFI, que no ha pasado por aquí, y ahora vemos ya cómo el dinero de la cooperación ya no está en cooperación, sino que está en otros ministerios. Nos hablan de marca España y desaparecemos de la escena internacional, ya no somos relevantes. Nos hablan de las ONGs y les reducen el presupuesto de ayuda humanitaria en el 97%. Y, por otro lado, le niegan los instrumentos para financiar su actividad de ayuda y cooperación con los más desfavorecidos. Mire, son 400 ONGs que trabajan en 120 países, que son más de 9.000 personas. Y, por último, para concluir, quisiera referirme igual que usted, y la verdad que lamentando esa catástrofe de Lampedusa, pero poniendo el ejemplo de lo que hoy, esta mañana, decía el ministro de Exteriores francés en la reunión que tendrán dentro de un rato en Bruselas. Él hablaba que lo que había que hacer era copiar a España, copiar el modelo de cooperación que había aplicado España y que había tenido tantos éxitos para controlar situaciones como la que ha pasado en Lampedusa. Le ruego, esto ya nos ha preguntado, le ruego que volvamos a la senda de lo que hemos hecho, que corrijamos los errores que se pueden haber cometido, que los hay, por supuesto, como todo, pero por favor, no podemos en este mundo globalizado, podemos desaparecer, ni como España, ni dos, como nuestros compromisos que siempre hemos cumplido y que con las políticas que han dado resultado y tan buenos resultados. Muchas gracias.